Dentro de nuestro marco teórico vamos a observar dos variables. La primera es el duelo, que es la variable independiente. Y la segunda variable son los factores psicológicos, que es la variable dependiente. El duelo es un proceso interno que se produce ante la pérdida de una relación afectiva. En nuestra vida diaria entendemos por duelo al dolor emocional que supone cualquier pérdida importante, la muerte de un ser querido. El proceso del duelo hemos de conocer que es diferente para cada persona y el abanico de formas de afrontarlo y expresarlo también. Un duelo puede complicarse de muchas maneras. El doliente puede quedar anclado en alguno de sus síntomas, como la rabia, la ira, la culpa o la tristeza. En estos casos, es posible que el doliente se prive de emociones positivas, debido a la culpa que le invade experimentarlas después de haber perdido a su ser querido. Es frecuente que las personas atravesando un duelo complicado estén constantemente preocupadas o con pensamientos repetitivos sobre las circunstancias o consecuencias de la pérdida, repitiéndose que podrían haber hecho algo para cambiarlo. Sin embargo, el duelo tiene en común una serie de etapas por las que atraviesa y que hemos de entender que son lógicas y normales. Estas son las siguientes. La primera es evitación, donde la persona se dice: no puede ser verdad, tiene que haber un error. Cuando la pérdida es demasiado dolorosa para asimilarla, el doliente queda aturdido y confuso, evitando aceptar la realidad. Esta fase destaca especialmente en casos de muertes ambiguas, como por ejemplo desapariciones, accidentes aéreos u otras circunstancias en las que no se ha encontrado el cuerpo del fallecido, donde el doliente se aferra a la esperanza de que la persona sigue con vida hasta que se hace inevitable la realidad de la pérdida. Es frecuente que un individuo atravesando la etapa de evitación se sienta distanciado del resto del mundo, viendo y escuchando a las demás personas como si se encontraran muy lejos. También se encontrará distraído y tendrá dificultades para realizar las actividades de su vida diaria. Según la persona va avanzando en el proceso de duelo, comienza a ser más consciente de la realidad de la pérdida y comienza las reacciones de protesta e ira contra quienes se cree responsables de dicha pérdida. La fase de evitación se va abandonando progresivamente. El doliente puede ser plenamente consciente de la muerte un rato y evitarla en una hora después hasta que la aceptación completa se vuelve inevitable. La segunda es asimilación, donde la persona dice: ¿cómo voy a seguir viviendo sin esta persona a la que tanto quería? Esta es la fase de la soledad y la tristeza. La ausencia del ser querido comienza a notarse en la vida cotidiana. Los síntomas depresivos son característicos de la etapa de asimilación, apareciendo tristeza, llanto, desesperanza, trastornos del sueño, pérdida de motivación y del apetito, dificultad para la concentración también. Pueden aparecer síntomas propios del estrés, como por ejemplo nerviosismo, náuseas, trastornos digestivos, etc. Las personas en duelo pueden llegar a ser más susceptibles a enfermedades, debido a que el estrés constante afecta al sistema inmunológico. La tercera fase es acomodación, donde se preguntan: ¿qué va a ser de mi vida ahora? Aquí, la persona recupera su capacidad de funcionamiento normal, se logra una estabilidad emocional y vuelven los hábitos de sueño y alimentación normales. Los síntomas físicos van desapareciendo y el doliente reconstruye su vida sin la persona fallecida. La tristeza y añoranza del difunto pueden perdurar durante años. Nuestra variable dependiente son los factores psicológicos. Dentro de esta investigación se busca observar los factores que afectan la vivencia de un duelo y el cómo cada persona lo llega a vivir y superar a su manera. También concientizar a la población sobre la importancia de vivir el duelo en su momento correcto, pues si no es de esta manera el dolor y el sentido de pérdida se puede volver crónico, llegando incluso a la depresión.
se implica estrechamente con el desencadenamiento de cuadros clínicos diversos. Las emociones que surgen a raíz de esto, conscientes o inconscientes, son un mecanismo de defensa de nuestro inconsciente como compensación de lo sucedido. Según Fernández, en el 2016, existen 4 diferentes dimensiones por las cuales se ve afectada a la persona en mayor o menor impacto. La primera es la dimensión cognitiva. Se refiere a todo lo mental: dificultad para concentrarse, confusión, falta de interés por las cosas, ideas repetitivas, generalmente relacionadas con el difunto, sensaciones de presencia, olvidos frecuentes. Es todo lo que afecta a nivel cognitivo a la persona. La segunda dimensión es la dimensión conductual. Se refiere a cambios que se perciben en la forma de comportarse con respecto al patrón previo. Por ejemplo, si antes una persona era muy social y siempre salía y siempre estaba con muchas personas, este cambio, esta dimensión conductual, puede llevarlo a un aislamiento social. O si la persona era muy hiperactiva, puede llevarlo a una inactividad. También se buscan conductas de búsqueda, llanto, aumento en el consumo del tabaco, el alcohol, psicofármacos u otras drogas. Dentro de la dimensión social, que es la tercera parte, está el resentimiento hacia los demás, el aislamiento social. Es aquí donde muchas personas se hacen la pregunta de por qué me tocó a mí y por qué no a otra persona. Entonces llegan a envidiar que puede ser que otra persona todavía tenga ese familiar, ese parentesco, y la persona que acaba de sufrir la pérdida no. Por lo que buscan aislarse socialmente para evitar este tipo de situaciones donde vean a otras personas con la representación de ese familiar que acaba de fallecer para ellos. La dimensión espiritual, que es la última, se representan las propias creencias y la idea de trascendencia. Se formulan preguntas sobre el sentido de la vida y la muerte. En muchos casos, esta dimensión suele dar consuelo a las personas. Un claro ejemplo es, en la religión católica, se cree que existe una vida después de la muerte, un mundo de paz, un estado de tranquilidad. Por lo que las personas o los familiares, al ser católicos, cuando sufren una pérdida, sí, se le afecta a la persona, pero al tener ese consuelo de que su familiar puede estar en un lugar aún mejor, los puede tranquilizar o hasta los puede ayudar a vivir el duelo de una manera más fácil, de una manera un poco más flexible. Nuestro enfoque en esta investigación es cualitativa, ya que queremos observar los procesos psicológicos que pasa una persona al perder un ser querido y por el proceso del duelo, y consideramos que el método cualitativo estuvo más relacionado por las características que este método tiene. Por ejemplo, Hernández, Fernández y Bautista, en el 2014, sintetizan estas características. La primera es que la investigación cualitativa es inductiva, así como los investigadores comprenden y desarrollan los conceptos partiendo de pautas de los datos y no recogiendo datos para evaluar hipótesis o teorías preconcebidas. Las personas o los grupos no son reducidos a variables, sino considerados como un todo. El investigador cualitativo trata de comprender a las personas dentro del marco de referencia de ellas mismas. Trata de identificarse con las personas que estudia para comprender cómo experimentar la realidad. Busca aprender el proceso interpretativo de los participantes, permaneciendo distanciado como un observador objetivo. Todas las perspectivas son valiosas. No se busca la verdad o la normalidad, sino una comprensión detallada de la perspectiva de otras personas. Patton, en el 2014, define los datos cualitativos como descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones. Encontramos que al utilizar el método cualitativo podríamos encontrar lo que buscábamos, ya que al alcance del método son conocer los hechos, los procesos y las personas en su totalidad, y no a través de mediciones.
Según Pita y Díaz, la metodología cualitativa estudia la asociación o relación entre contextos estructurales y situaciones. El objetivo principal de nuestra investigación es saber el proceso por el que la persona ha de pasar tras la muerte de un ser querido, la intensidad de las emociones y la duración del proceso. El diseño metodológico de la investigación es el fenomenológico. Al observar todos los diseños coincidimos que el fenomenológico es ideal para la investigación que estamos haciendo, ya que este diseño se enfoca en las experiencias individuales, subjetivas de los participantes. Responde a las preguntas: ¿cuál es el significado estructural y esencial de la experiencia vivida por una persona individual, grupo o comunidad respecto de un fenómeno? Dentro de indagación de estos diseños reside en las experiencias del participante o participantes. La variedad de fenómenos por estudiar no tiene límites, por lo que puede estudiarse todo tipo de emociones, experiencias, razonamientos o percepciones. Es decir, puede centrarse tanto en el estudio de aspectos de la vida ordinaria como también en fenómenos excepcionales. De acuerdo con Griswold y Mertens, citado por Hernández Fernández Bautista, la fenomenología se fundamenta en las siguientes premisas. Se pretende describir y entender los fenómenos desde el punto de vista de cada participante y desde la perspectiva construida colectivamente. Se basa en el análisis de discurso y temas específicos, así como en la búsqueda de sus posibles significados. El investigador confía en la institución y en la imaginación para lograr aprender las experiencias de los participantes. El investigador contextualiza las experiencias en términos de su temporalidad, tiempo en el que sucedió, espacio y lugar en el que ocurrió, corporal, las personas físicas que las vivieron y el contexto racional de los lazos que se generaron durante las experiencias. Las entrevistas, grupos de enfoque, recolección de datos y materiales e historias de la vida dirigen a encontrar temas sobre experiencias cotidianas y excepcionales. Al nosotros querer saber el proceso del duelo de cada persona, el diseño fenomenológico es ideal. La técnica de recolección de datos que se utilizará en nuestro estudio será la entrevista. La entrevista cualitativa es más íntima, flexible y abierta que la cuantitativa. Y es que esta se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona, el entrevistador, y otra, el entrevistado, y así recopilar un tipo de información. Y es que una de las características de la entrevista es que a través de las preguntas y respuestas se logra una comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un tema. Nosotros utilizaremos la entrevista estructurada, en el cual nosotros realizaremos un labor siguiendo una guía de preguntas específicas y sujetas exclusivamente a un tema en específico, en el cual nosotros nos caracterizamos por ser un tema asociado al luto. Y es que nosotras y las entrevistas como herramientas para recolectar datos cualitativos se emplean cuando el problema de estudio no se puede observar o es muy difícil hacerlo por ética o complejidad. Por ejemplo, el tema que nosotros abordamos es asociado al duelo, y es que muchas personas no se atreven a tocarlo. Y una manera en la cual se llega a este tema y podemos obtener información es a través de la entrevista. Y sus preguntas básicas como: ¿eran cercanos? ¿Qué emociones y o sentimientos tuviste presentes durante este proceso? Etcétera. Pero ¿a quiénes se les van a aplicar estas entrevistas? Bueno, a la población a la cual se les va a aplicar es al alumnado de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En esta, la muestra de participantes es voluntaria, ya que no se obligó a ninguna persona a contestar las entrevistas. Al contrario, muchos fueron partícipes voluntarios para contestarlas. Se aplicaron alrededor de 20 entrevistas. Y es que son muestras diversas. Buscamos mostrar distintas perspectivas y representar la complejidad del proceso del duelo y documentar la diversidad para localizar diferencias y coincidencias, patrones y particularidades. Las entrevistas como herramientas para recolectar datos cualitativos se emplearon ya que el problema de estudio es muy difícil de hacerlo por ética y complejidad,
En este caso, el tema de estudio era asociado al duelo, y este es un tema un poco personal en el cual los sujetos se podían sentir mal a la hora de contestar esta entrevista. Cabe aclarar que en todo momento se le dijo al participante que si no estaba de acuerdo en contestarla, automáticamente se cancelaría la entrevista y no se darían a reconocer o se recolectarían los datos que otorgara. Aún así, es por una investigación, por un bien de una investigación, y no se debería de decir los datos personales de este sujeto.